capítulo de Talk About Fit. Seguimos con el doctor Juan Gabriel Espino, quien nos está hablando de este tema sumamente interesante e importante, que es la microbiota intestinal, elemento clave en la reducción de costos en la producción porcina. Muchas gracias, Juan Gabriel. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y continuando con nuestra conversación. Dinámica que ellos juegan. Ok, creo que la relación a simple vista es que cuando agregamos fibra o cuando hay aplica en las raciones y se tiene la enzima del mercado correcta, se obtiene energía a partir de ese sustrato, ¿verdad? De esos sustratos indigestibles. Entonces, pudiera ser de que en dietas básicas como maíz, soya, por ejemplo, estarías obteniendo un beneficio económico debido a que estás obteniendo cierta cantidad de energía extra liberada por una enzima de tu elección que funciona para ese efecto, ¿verdad? Eso creo que sería el primer punto. La otra relación, pues definitivamente cuando ya sería de considerar el efecto sobre la fibra como alimento, pero hacia las bacterias, ahí se multiplican los efectos, ¿verdad? Evita las disbiosis, hay menos diarreas, que era lo que te mencionaba en el capítulo anterior. Generas energía de sustratos indigestibles. Creo que lo más bonito que hay de todo esto es que hay un gut-brain axis o un gut-lung axis o un gut-vagina axis, que son ejes o ejes de ¿cómo se llaman? Que a través de un quorum sensing, por decirlo así, dan esa sensación de bienestar hacia el resto de todo el organismo. Entonces, por ejemplo, si la microbiota intestinal está bien mandando señales a través de un metabolito, como es un ácido graso de cadena corta, hacia la microbiota del pulmón, entonces resulta ser que se modulan las dos microbiotas. Por eso es que es interesante todo eso, porque al final resulta ser que tenés la microbiota intestinal y al final también está equilibrada la microbiota respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un desafío de campo, ¿verdad? Resulta ser que hay más posibilidades de que el animal se recupere debido a que las dos microbiotas están fortalecidas, dándole esa estabilidad a los epitelios, por decirlo así, permitiéndolo entonces que haya una mejor respuesta inmunológica frente a un desafío respiratorio. Hay múltiples estudios que demuestran, por ejemplo, en influenza aviar, en influenza que digo, cuando de veras la microbiota está muy fortalecida, pues definitivamente vas a ver un organismo con una mejor respuesta inmunológica frente a desafíos de campo, por ejemplo, en este caso influenza. Entonces, hay estudios que lo han medido y efectivamente lo que dicen es que responden mejor al desafío de los animales, porque eso es importante, ¿verdad? O sea, la microbiota, cuando hay una infección, resulta ser que el castillo, ¿verdad? Está siendo atacado por un frente, que es el colon o el sistema gastrointestinal.
ahí se activó el sistema inmune, ahí se están enfocando todas las defensas para evitar que entren esos bichitos que consideramos que son malos, ¿verdad? Pero resulta ser que todas las defensas se van a bloquear la puerta del castillo en esta situación, en esta guerra, pero dejan abierta la puerta trasera, que podría ser el pulmón. Entonces, ahí lo que se logra, por ejemplo, es cuando está equilibrado, el sistema inmune es capaz de defender ambas puertas de entrada, ¿verdad? Debido a que la microbiota intestinal está ayudando a que el sistema inmune esté fortalecido. Pero de lo contrario, lo que va a pasar es que todo se concentra en una sola puerta, dejando abierta la respiratoria, y ahí empiezan problemas respiratorios relacionados, aunque no me lo creas, relacionados a una disbiosis intestinal, ¿verdad? Claro, porque todo va en mismo eje, Por eso como es la tú dices. importancia. Exacto, o sea, todo va Sí, al sí, mismo sí, como eje de microbiota, intestino, cerebro, correcto, ¿cierto? correcto. Y en el cerebro igual, o sea, das ese eje, esa transferencia, le están mandando señales al cerebro de que está bien, el intestino está bien, ¿verdad? No está inflamado, entonces el cuerpo no reacciona contra los organismos que están ahí alojados, ¿verdad? Entonces resulta ser que está en equilibrio también el cerebro. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que en pacientes con esquizofrenia, ¿verdad? El grado de esquizofrenia ha bajado a partir de que se comienza a manejar de cierta manera o manipular de cierta mejor manera la microbiota intestinal. Y estos pacientes reaccionan mucho mejor a los tratamientos, ¿verdad? Entonces es interesante evaluar o entender que la relación es bien profunda a nivel cerebral, ¿verdad? En el caso de animales, estrés, comportamientos, ¿verdad? El famoso welfare animal o el bienestar animal, tal vez podríamos implementar o agregar fibra para que los animales estén contentos, felices, porque lo único que desean es que que no se enfermen, que tengan su espacio adecuado, por decirlo así. Pero eso va a permitir también que la fibra le permita al animal estar con una capacidad cognitiva pues aceptable, que no esté estresado, que no esté nervioso y que reaccione bien de mejor manera, más bien, a los estímulos ambientales que tal vez esté constantemente en contacto, ¿verdad? Claro, porque así como tú mencionabas en el capítulo anterior, mencionabas cabalmente lo del bienestar animal, que tal vez uno no lo relaciona con animales de producción porque siempre se habla de rentabilidad, de conversión alimenticia, pero impacta, ¿no? Sí. Sí, cuando aterrizas, bueno, si aterrizamos desde un aspecto económico, ¿verdad? Yo he visto en mi experiencia de campo que cuando se agrega fibra en las dietas de cerdos de engorde, por ejemplo, los cerdos salen antes de tiempo. Nosotros hicimos un experimento, ¿verdad? Ujú. Eh, y vimos que realmente cuando se agrega una porción de fibra en el engorde, pues los animales salían al mercado antes. Entonces, eh, vimos ahí que ahí era el ahorro en comida, fue muy interesante, y vimos que al final la inclusión de fibra se pagaba debido a esa eficiencia del animal. Mejor canal, ¿verdad? Esos cerdos que fueron en ese experimento que hicimos, hubo un mejor canal, ¿verdad? La gente prefirió mucho más ese canal, que no iba con tanta deposición de grasa, sino que iba a un nivel más magro, ¿verdad? Entonces eso permitió que la predilección del cliente por esos canales que iban de mejor calidad, permitió que al final se compensara porque había más preferencia por esa canal. Ellos pedían esa canal. Lo vimos también en, por ejemplo, cómo se compensaba la situación económica, es que en el hato reproductor que se tiene, se logró mejorar en un lechón, hubo menos descarte en las cerdas, ¿verdad? Si hubo más lechones, por ejemplo, solo con un lechón ya se lograba compensar el pago de la fibra, partos más rápidos, ¿verdad? No había muerte
de neonatos en el parto, ¿verdad? Se logró disminuir bastante ese resultado. Los días abiertos también se vieron mejorados, ¿verdad? Más o menos un día abierto anda costando entre 5 hasta $7 hoy en día, ¿verdad? Y hemos visto que cuando se agrega, se maneja la fibra correctamente, pues en nuestro caso sí hubo un ahorro interesante de días abiertos. Eh, la cerda está menos oxidada, ¿verdad? Que eso es un tema muy importante. La oxidación, la cerda es un individuo que constantemente vive inflamada, se inflama en el último tercio de la gestación, se inflama en la implantación, se inflama posparto debido a todo ese estrés al que es sometida. En fin, que la pobrecita vive inflamada, ¿verdad? Con un estrés oxidativo muy alto. Entonces, lo que pudimos ver es que realmente las cerdas nos aportaban un parto más a la batería de partos que normalmente teníamos y lográbamos sacarle un parto más a esas cerdas, llegando a compensar esa inclusión de fibra. En fin, comenzamos a ver muchos efectos positivos de la fibra. Hicimos mediciones de todo tipo en granja para justificar desde un punto económico la fibra. Sé que ya se echa, pero la idea que ya se aplica, pero la idea que yo tenía era diversificar esa matriz de fibra. Y pues al final cuando vimos fue un tema básicamente de justificarlo económicamente y se pudo realmente tener esas ganancias o esos costos se vieron redituados en más ingresos para la compañía, ¿verdad? Claro, más utilidad, más rentabilidad y rendimiento. Correcto, así fue, así fue. Y más fácil, o sea, en otras palabras, ya no existió, ya no existe más bien todo ese problema de emergencias, de ese semáforo que, pasó esto, que la nutrición, que la comida, que la cerda que perdió su estatus de su peso corporal, etc. O sea, no, o sea, se logró una mejor, se lograron mejores desempeños y eso ha justificado pues, por miles, se ha pagado por miles ese buen desempeño, ¿verdad? Sí, y la verdad, como tú dijiste al inicio de nuestro primer capítulo, la fibra es cara, pero va a ser más caro no saberla utilizar para que optimice esos costos, ¿no? Que va a salir más caro. A largo plazo va a salir más caro no saber implementarla. Como te decía, la verdad, la fibra da muchos beneficios, la verdad, y va acompañada como en comprender la microbiota intestinal, ¿verdad? Entonces, la fibra te puede dar saciedad. Si te da saciedad, te da un ajuste de consumo bien interesante. Hay ahorro en la comida. Te permite tener la cerda con una condición corporal excelente. Te permite tener partos más rápidos. Eh, eh, te, disminuye la tasa de mortalidad de neonatos al parto, ¿verdad? Mortinatos, que diga, mortinatos. Se te reducen los días abiertos, o sea, hay un ahorro interesante ahí de días abiertos. Eh, yo sí creo que con una buena calidad de fibra, pues es más fácil de llegar a hiperprolificidad y que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Te mejora la producción de leche, por ende estás sacando mejores lechones, aunque sean hiperprolíficos, yo he visto, partos hiperprolíficos, yo he visto que al final se puede lograr lechoncitos de arriba de 1 kilo de peso, ¿verdad? En engorde, por ejemplo, no está aquella cosa de que se estén rascando la cola, no hay ese estrés del hacinamiento, hay más tranquilidad, pueden salir antes al parto, al destace. En fin, hay tantas cosas que te puede dar la fibra y si lo pasamos a microbiota intestinal, te hace más eficiente todo el tracto, desde fermentación hasta eficiencia gástrica, permitiéndote así entonces sacarle el máximo beneficio a la comida. Especialmente que el cerdo, por su naturaleza, que es un animal omnívoro y que generalmente es alimentado con mucho subproducto, pues puedes utilizar mayor cantidad de subproductos con una microbiota intestinal muy fortalecida.
dándole entonces al final que él saque el máximo provecho de desempeño de esa comida fibrosa, si lo quieres ver así, ¿verdad? Claro. Y mira, tú lo que estamos hablando de la dieta, de las cerdas y los lechones, lo que a mí me da curiosidad es que lo que me dijiste en el primer capítulo de que no podías dar una relación como fija de fibra, la ideal, dentro de diferentes tipos. Entonces, esto quiere decir que es personalizada por cada granja y cada producción de cerdos porque tienen como sus propias bacterias. Pues sí, lo que pasa es que la microbiota intestinal se va a modular de acuerdo a la comida que uno le esté Ok. proporcionando, ¿verdad? Y la cantidad de fibra que tú estés aplicando a las cerdas. Entonces, entre más diversa sea esa porción de fibra, pues definitivamente era lo que hablábamos, que va a haber más diversidad bacteriana a nivel de colon. Y lo que realmente se desea es que haya esa diversidad, que los índices de diversidad sean bastante altos para que no sean, porque si son bajos comienzan a haber ya problemas eh, de, de, de que comienzan a proliferar bacterias que no son las deseadas, por ejemplo. Entonces, realmente al final es entender qué es lo que están comiendo. Y sí, las bacterias no son iguales, cambian con la edad. eh, no es la misma bacteria al inicio de la lactancia, no es la misma eh, flora bacteriana o microbiota intestinal de una cerda de parto 5, por ejemplo. Entonces, todo eso, hay muchos factores que van a ir cambiando y se van modulando con la edad. Y entender realmente de qué se trata la microbiota, porque en función de esas situaciones se va a ir cambiando con la comida, con el tiempo, con el estrés, con la edad, etcétera, etcétera. La idea es Claro, que los cambios sean sutiles dentro de esa microbiota intestinal para que no produzcan una enfermedad. claro, y así como tú dices de diferentes etapas de la producción, también en el tracto o sistema digestivo, cada órgano tiene su propia microbiota, ¿no? Sí, la microbiota del estómago es muy diferente, a pesar de que no es un lugar donde sea tan alta la diversidad bacteriana, pero hay bacterias viviendo ahí, ¿verdad? Luego, a nivel de duodeno, hay un tipo de bacteria, generalmente vas a encontrar lactobacillus, los que más hay, bifidobacterium en menor proporción, pero en esa parte del intestino delgado, esos son los que más van a mandar. Pero ya en el colon, ahí sí es como un concierto de tumor rulante, hay de todo. Ahí vas a encontrar de todo, ¿verdad? Porque ya vas a ver Clostridium, inclusive E. coli benéficas, ¿verdad? Lactobacillus, bifidobacteriums, en fin, tantas bacterias que hay de diferentes géneros que ahí sí la población bacteriana es tan diversa y tan cargada que ahí sí ahí es donde saca el mayor provecho, porque es ahí donde se transforma, por decirlo así, el quimo Ujú. ¿cómo se llama? A heces, es en el colon. Y quienes, dependiendo del tipo de bacteria y la población que hay, así es como van a salir las heces. Entonces, quien le termina a dar el toque final es el colon con la ayuda de las bacterias, de ese sustrato que el animal, por decirlo así, no fue capaz de digerir. La dieta nunca se digiere al 100%. Entonces, la Claro, porción que queda y que llega al colon son las bacterias y la cámara fermentativa del colon que permite entonces que al final se transforma en heces. Por eso yo siempre le digo a las personas, estudien las heces que de los animales, porque son las heces quienes van a dictar cómo está la calidad. En humanos está, creo que no me recuerdo el índice, ujú. pero hay una tabla de calidad de heces, ¿verdad? Y yo creo que se puede utilizar en animales también. Eh, pero dependiendo del tipo de calidad de las heces, así es como uno que va viendo que la microbiota intestinal está equilibrada y está eh, con- está estable, ¿verdad? Claro, puede ser un indicador cabalmente de costos, ¿no? Pues, pues sí, la verdad sí. Y te voy a decir por qué. Porque al final lo que yo he visto en campo es que
cuando la fibra está bien equilibrada y las bacterias son felices, no me lo vas a creer, pero los animales defecan menos. Entonces, al final, si hay menos defecación, en el caso de que si hubiera una compostadora o el manejo de desechos sólidos, ya es complicado, pues con menos desechos, la idea es tener menos desechos que salgan hacia el medio ambiente. Entonces, Claro. por decirlo así, yo soy de la idea de que si nos vamos a invertir $650 en una tonelada, pues yo quiero ver la máxima retención de ese costo dentro del animal. Y una manera de verlo es con las heces que salgan, pues con la forma característica que tienen que tener, sin granos de maíz, sin sin harinas de soya, sí, o sea, que tiene que quedar bien digestible para que no tengamos, para que las moscas o los insectos del medio ambiente sea el alimento. O sea, si logramos tener mayor tasa de retención nutricional, ya sea por el animal o ya sea por la microbiota, pues me doy por bien servido, porque quiere decir que le estoy sacando el máximo desempeño. Y como el subproducto son las heces, lo que he visto con las heces y una microbiota intestinal es que los animales defecan menos, ¿verdad? Claro. Entonces, menor cantidad de desechos sólidos a manejar y se complica uno menos la vida, ¿verdad? Porque los desechos sólidos son complicados. Sí, y ya no inviertes, cabal, como tú dices, en cómo manejarlo, en desecharlos. Ese es otro Transformar, proceso así es costoso. otro proceso. Sí. Entonces, Exactamente. yo sí he visto que con fibra los animales defecan menos, ¿verdad? Con una Y buena mira, proporción de también fibra. con fibra puedes reducir el costo de los medicamentos, ¿no? Porque entonces ya no necesitarías estos antibióticos, ¿cierto? Correcto, sí, es correcto. Te voy a contar mi caso. En nuestro caso, pues, eh, a mí me gusta medirlo todo, ¿verdad? Hace unos 8 años, pues yo sí tengo el dato de cuánto era lo que se gastaba en medicina veterinaria versus lo de ahorita, ¿verdad? Y realmente el costo de medicaciones, de antibióticos, ha ido a la baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente ya no hay que estar medicando a cada rato. Los desafíos respiratorios se volvieron más manejables, que eso sí pasa, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que cuando se agrega una buena calidad de fibra y está bien proporcionado todo y la microbiota intestinal está equilibrada, cuando se agregan antibióticos para controlar temas respiratorios, resulta ser que la microbiota intestinal no genera tanta resistencia a los antimicrobianos. Entonces, debido a que realmente ya no hay bacterias a las cuales hay que controlar con un antibiótico. Entonces, como hay más bacterias beneficiosas poblando un colon, por ejemplo, entonces se ha visto que la tasa de resistencia a los antimicrobianos comienza a disminuir debido a la inclusión de fibra. Entonces se vuelve los desafíos respiratorios más fáciles de controlar, los desafíos entéricos más fáciles de controlar debido a la aplicación de fibra. Claro, porque cabalmente lo que tú dices, tú todo lo mides y lo que se mide se puede controlar. Correcto, sí, es correcto. Claro. Entonces es bien importante. De hecho, eso sería uno de los costos que yo creo que alentaría o invitaría a la gente a que escuchara el podcast y se informara mucho más del tema. Porque si seguimos en esto de agregarle antibióticos, nos vamos a quedar sin tratamientos y no podemos como sustituirlos tan fácil. Entonces necesitamos usarlos como más inteligente y más eficientemente, ¿no? Sí, cabalmente hoy me estaban, hace unos días, perdón, me estaban preguntando que qué opinaba sobre la propuesta de reducción de antibióticos, ¿verdad? ¿Qué estrategia es la que hay que utilizar para la reducción de antibióticos? Y yo le respondía, hay dos cosas, varios puntos. La primera es que no tiene solo una bacteria, tiene miles de bacterias. Entonces, la estrategia que vayas a utilizar en función de reducir tus antibióticos no es solo una, ¿verdad? No puedes tomar solo una, porque la que tú decías tal vez te va a controlar un porcentaje de esa población, pero como son un montón, a veces lo que hace más sentido es utilizar dos o inclusive hasta tres estrategias de reducción de antibióticos para la microbiota intestinal, porque no es solo uno. Ahora bien, con la fibra, como es el alimento de ellas, y tal vez aquí es lo que veníamos hablando,
Cuando diversificas la matriz de fibra, pues entonces estás ayudando a que todas tengan la comida. Entonces es más fácil todavía que los animales respondan a los desafíos, no tener que invertir tanto en medicamentos o mano de obra, ¿verdad? Debido a que todo está equilibrado a partir del uso de la fibra. Claro, mira, la verdad es de que qué importante es la fibra. Uno creo que no le da la importancia que debería de darle y uno No, hay que actualizarse para que realmente sea una buena producción y no solo importa tanto como los resultados, sino el camino para llegar a ellos, ¿no? Siendo responsables con lo que utilizamos. es correcto, sí, sí. La verdad, la fibra es algo de lo... Mira, un organismo, un cerdo tiene amilasas, proteasas y lipasas. O sea, tiene todo el mecanismo para digerir, pero para lo que no tiene es la fibra, enzimas para digerir la fibra. Y la fibra impacta, estaba hace unos días, me llamó la atención un artículo que decía que en humanos la fibra puede afectar el desempeño de las lipasas endógenas en humanos, ¿verdad? Entonces digo yo, realmente la fibra es tan beneficiosa, pero como que le han dado un enfoque mal, ¿verdad? Entonces, y sabiéndola utilizar, dependiendo del tipo de fibra, le puedes sacar el máximo desempeño gastrointestinal, porque no es solo la microbiota, sacarle el máximo desempeño al estómago. El estómago te va a dar, si es con fibra, dependiendo del tipo de fibra, te va a dar más acidez, ¿verdad? Te puede dar más acidez. El tipo de fibra te puede mejorar las vellosidades intestinales, ¿verdad? El tipo de fibra te puede mejorar el tránsito a nivel de duodeno, ¿verdad? Eh, Te da retención colónica, que eso es súper importante porque al final la fibra va a permitir que los bichitos estos tengan mayor tiempo de contacto con el sustrato que les llega, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que la inclusión de fibra te mejora los canales de absorción de proteína, ¿verdad? De glucosa, entonces realmente tienes más capacidad de absorción de toda esa comida solo con el hecho de la fibra. Te mejora la calidad de células caliciformes, que hay más moco, yo no sé si tú sabías, pero resulta ser que la mucina es una fuente de alimento para cierto tipo de bacterias y cuando hay mucina disponible de manera adecuada y eficiente, comienzan a proliferar este tipo de bacterias, como la Kermasia, por ejemplo. Y la Kermasia, de acuerdo con algunos estudios, han demostrado que es de las top de las bacterias. Media vez ella está presente, ella está regulando todo el resto de ese crossfeeding que hay entre ellas. Entonces, realmente se vuelve algo bien interesante, no solo desde el punto de vista de microbiota intestinal, sino que de la eficiencia gastrointestinal Claro. que ella te puede aportar. O sea, entonces le puedes sacar más provecho. Por ejemplo, disculpa que me extiendo, No, pero si ya no. saben, si ya saben ¿Para cómo qué me me invita? pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Claro. Por ejemplo, hay algo bien interesante, que por ejemplo el uso de cierto tipo de fibra insoluble te mejora hasta un 5, un 4, un 5% de la amilasa endógena. Pero esa amilasa endógena que, que se puede representar como en un 3 hasta un 5% más de energía, ¿verdad? Solo por el hecho de que tenés fibra estimulando la producción de amilasas. Ahora bien, si tenemos una dieta, por ejemplo, de 3.000 kilocalorías, un 5%, estás hablando de 150 kilocalorías que tienes ahí por pura eficiencia de producción de amilasa. Entonces, al final, pues la fibra te va a dar ese desempeño, esa eficiencia, ¿verdad? Eh, También hay eficiencia en la digestión de la proteína. Puedes tener un extra por ciento, entre 1 hasta un 3% más de eficiencia de ¿cómo se llama? De la proteína. En temas de enzimas, por ejemplo, a nivel intestinal, cuando se compra algún complejo multienzimático, alguna fitasa, una chilanasa, como te da tiempo de retención, hay mayor producción de acidez estimulada por la fibra. Entonces esa acidez te logra solubilizar aún más todo ese tipo de fibra que hay, permitiendo entonces que haya más desramificaciones, no solo en la fibra, sino que le va a dar tiempo a las enzimas a que encuentren su, ¿cómo se llama? Su punto de anclaje. Entonces al final vas a ir viendo que hay mayor liberación de nutrientes,
empezando desde el estómago para que haya ese tipo de efecto interesante, ¿verdad? Y al final todo se paga en función del costo y se paga en función de la eficiencia, de esa eficiencia, ¿verdad? Sí, sí es interesante la fibra en ese aspecto. Sí, es otro mundo, la verdad. Yo creo que solo tendríamos que tener un capítulo del podcast solo para la fibra, porque es demasiado Sí, importante. sí, es Sí, correcto, es correcto. Es sí. mucho lo que abarca. No, pero es mejor porque así invitamos a la gente a que siga aprendiendo, a que se actualice, que desaprenda para aprender. Tal vez antes no había tanta información o antes se creía que era diferente concepto. Ahora ya sabemos por ti, por tu gran experiencia y un referente de la nutrición guatemalteca, la nutrición Muchas animal gracias. guatemalteca. Ahora ya Gracias. tenemos mucho más claro los impactos de la microbiota y de la fibra, ¿no? En los costos de la producción porcina. Entonces, Juan Gabriel, yo te quisiera preguntar, ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia? Resumiendo casi que todo este tema. Pues si se puede que pidan otro capítulo para seguir hablando de fibra. Por supuesto, eso definitivamente vamos a tenerlo. Es como mensaje, ya para terminar, yo a los oyentes de este podcast, eh, hay que entender la fibra. Hay que entender la fibra, hay que entender de qué está hecha molecularmente, cuáles son sus monómeros, porque ese sustrato es el que alimenta a las bacterias. Y por el otro lado, hay que entender a las bacterias también. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de ellas? Eh, porque nos pueden ayudar aún más a mejorar el costo de producción de los animales, llegando a entender no solo el nutriente fibra, y a las bacterias. Ese sería mi mensaje final. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. La verdad es que no tengo dudas, mejor dicho, que la gente te va a querer contactar después de este podcast. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Eh, donde más me pueden encontrar, porque siempre ando publicando cosas, trato de publicar cosas interesantes, es en LinkedIn. Ahí es donde más me pueden ubicar. Y de vez en cuando escribo artículos en algunas revistas internacionales, también ahí, por si News, Avi News, ¿verdad? Pero más que todo en esas son las áreas, esos son los canales donde más publico, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Definitivamente vamos a tener un capítulo de solo fibra. Eso ya está decidido. Si tú Ok, quieres, ¿verdad? Nosotros sí queremos. bueno, ahorita acabo de hacer me invitaron a dar una charla en Perú y hablamos cabalmente solo de los monómeros estructurales, ¿verdad? Así que si ustedes desean que si se da la Perfecto. oportunidad más adelante, podríamos hablar de los monómeros estructurales de la fibra, ¿verdad? Definitivamente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y por supuesto muchísimas gracias a Trau Nutrition por el apoyo para que se haga este capítulo. Síganos en redes sociales, en LinkedIn, Facebook e Instagram y suscríbanse a nuestros canales de YouTube y Spotify porque también ahí estaremos publicando las siguientes novedades.